Buenas noches, les damos las gracias por su asistencia a la primera actividad del año 2024 de la Sociedad Chilena de Salubridad, Xochizal, que cuenta con la colaboración en esta oportunidad de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile y la Sociedad Chilena de Epidemiología, SOCHEPI. En esta oportunidad, nuestro conversatorio lo hemos denominado Actualización del dengue en el contexto del Día Internacional de la Salud. A continuación, dejaré a nuestra presidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad, la doctora Guadalupe Verdejo, con las palabras de bienvenidas y que nos explicará el contexto de nuestro conversatorio. Bienvenida, doctora Verdejo. Gracias, Paula. Perdón por la imagen que se ve un poco rara, pero bueno, buenas tardes, buenas noches. A nombre de la directiva de la Sociedad Chilena de Salubridad le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio de dengue. Un saludo especial a los expositores del día de hoy y representantes del Ministerio de Salud, Buenas tardes. Sociedad Hermana, a la Sociedad Chilena de Epidemiología y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Les quería mencionar que el 7 de abril se celebra, desde la creación de la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Salud. Y este año el lema fue Mi salud, mi derecho. El tema fue elegido para defender el derecho de todos y todas, en todas partes, a tener acceso a los servicios de salud, educación e información de calidad, así como agua potable, aire limpio, viviendas de calidad y condiciones ambientales óptimas, entre otras. Considerando la situación del dengue a nivel de la región de las Américas y la propia situación en nuestro país, nos ha parecido pertinente abrir este espacio de información y conversación. Agradecemos la sugerencia de nuestra socia Eda Siches, quien nos propuso esta idea. Muchas gracias, Eda. Sin más y esperando que el conversatorio cumpla con sus expectativas, los dejo con los expositores. Gracias. Gracias, Guadalupe, por tus palabras. En la medida que vayamos haciendo las presentaciones. Muchas gracias, Guadalupe. En la medida que vayamos haciendo las presentaciones, vamos a presentar a nuestros expositores. Así que, pueden ir anotando sus consultas en el chat que tenemos. Y todas las consultas y comentarios los vamos a hacer al final de las 4 presentaciones que tenemos en el día de hoy. Para iniciar esta actividad, hemos invitado al doctor José Luis San Martín, médico, experto y consultor regional del dengue de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que cuenta con una vastísima experiencia en el tema del dengue, además de varias publicaciones sobre el mismo, y ha participado en muchas conferencias en varios países de América sobre cómo proteger a la población y las consecuencias del dengue. En esta oportunidad nos hablará sobre la situación epidemiológica del dengue en las Américas. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos también, los participantes, y quiero comenzar dando las gracias tanto a la Sociedad Científica de Salubridad como a la Sociedad Científica de Epidemiología por tener la oportunidad de compartir con ustedes pues un tema que es clave, también al Ministerio de Salud, con quien a diario estamos trabajando y que se haya podido coordinar inclusive con nuestra oficina de OPS a nivel de país. Creo que no hay mejor momento para una sociedad científica en un país donde no hay dengue, Chile, a nivel continental, que tener un intercambio, un conversatorio sobre este tema. Y lo digo justamente porque está a las puertas
de Chile la posibilidad de que haya transmisión de dengue a nivel continental. Y en el transcurso de mi presentación van a ver por qué hago este tipo de afirmación, y inclusive celebro el hecho de que el país desde el pasado año haya decretado estado de alerta eh, por la situación de infestación de Aedes aegypti en algunas zonas del país. En primer lugar, para hablar de dengue hay que tener en cuenta que estamos en un continente donde hay múltiples, y aquí no están todas, enfermedades transmitidas por vectores en el patrón epidemiológico de los países. Eso es lo que ustedes ven hacia la derecha, pero llamo la atención de que las tres primeras, dengue, chikungunya, sí, y la cuarta, también fiebre amarilla, pero las tres primeras están distribuidas en casi la totalidad de los países de la región. En el mapa de la izquierda, ustedes pueden ver en más rojo, según la leyenda debajo, mientras más rojo, quiere decir que los países tienen mayor número de estas enfermedades transmitiéndose dentro del país, o tienen la presencia de las enfermedades, de estas dos enfermedades que están aquí dentro del país. Y en verde, mientras más se acentúa el verde, es que hay menos enfermedades. Y sí, yo sé que la letra está pequeña, pero el último país de la lista es Chile. Y Chile en el momento, actualmente, ninguna de las tres arbovirosis más importantes del continente están presentes. Le sigue encima Uruguay. Sin embargo, en estos momentos Uruguay está con un brote de dengue autóctono. Pudiéramos decir que son los dos últimos reductos que quedaban en el continente sin transmisión autóctona de dengue, pero Uruguay también el año pasado tuvo un brote importante de chikungunya. Antes de un brote autóctono de dengue. Es decir, que ya actualmente la presencia del vector en Uruguay es de ya data de varios años, pero estas transmisiones autóctonas de dengue en Uruguay rompen un ciclo de casi 100 años sin transmisión ahí en el continente, a nivel del país. Entonces, a la hora de hablar de dengue, tomemos en cuenta esta alta complejidad. Pero tampoco estamos hablando de una enfermedad nueva, ¿no?, en el continente. Fíjense ustedes que en 1600, en el siglo XVII, pues ya en América, de esto vamos a cumplir en el 35, 400 años, ya en América había transmisión de dengue, epidemias que ya se notificaban como tal, se asociaron directamente a la enfermedad, en una época en que no era el dengue prevalente para nada en el continente, era la fiebre amarilla, una de las enfermedades transmitidas de los flavivirus que estaba presente en el continente. Este señor, Benjamin Rush, está ahí en esa fotografía porque muchos de ustedes escuchan en el argot popular y científico también hablar de la fiebre quebrantahuesos. Y este señor en 1780 fue quien menciona el dengue como una fiebre quebrantahuesos por los grandes dolores que tenía en el cuerpo las personas. Pero vean ustedes que estamos hablando de brotes en Filadelfia, en Pensilvania, que están al norte de Estados Unidos, es decir, muy al norte de Estados Unidos. Entonces ha habido transmisión en el continente tan al norte como Filadelfia, que es una de las grandes ciudades. Las condiciones estaban creadas en aquel entonces, y ahí es donde se describe la fiebre quebrantahuesos. Después se producen distintos brotes, pero a raíz del 1912, donde sigue siendo la fiebre amarilla la más importante enfermedad arboviral, flavivirus presente en el continente americano, pero ya está en marcha la construcción del canal. Y 2 años después, 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, pues los movimientos de tropas por todo el mundo hicieron que esta enfermedad se dispersara con mucho más facilidad por el resto del mundo. Y bueno, ya estando presente en el continente internamente, las probabilidades de que los movimientos estos de tropas llevaran el virus ya de un lugar a otro, pues fue mucho más evidente. Ahora bien,
Actualmente, el cuadro epidemiológico de estas tres arbovirosis es bastante complejo y yo diría que inestable. Sin embargo, ahí ustedes ven aquí en esta gráfica, está reflejada la incidencia, casos reportados tanto de chikungunya como de Zika y de dengue. En azul está representado el dengue y es el que prevalece, pero vean ustedes que siempre hay un borde coloreado. En el 2014, con la entrada de chikungunya, hasta la fecha, solamente pesa en el cuadro epidemiológico, en el número de reportes, apenas en un 12% de todos los reportados de estas tres enfermedades, y el Zika solo un 3%. Sin embargo, hay datos sumamente interesantes, que de ese 12% de chikungunya, el 61% se concentra en los 3 primeros años en que entró 14, 15 y 16. Y en el caso de Zika, el 66% de toda la incidencia reportada en esta serie de 11 años, de casi 11 años, pues se concentra también en el año 2016. Y no siguen siendo, miren la magnitud que tienen, el color lila o morado en el 2014 y el color amarillo en el 2016. ¿Por qué no siguen siendo enfermedades altamente prevalentes tal como ocurre con el dengue? Y uno de los elementos más importantes, ya que tienen el mismo vector en la transmisión, en la Aedes aegypti, es que cuando hablamos de dengue hablamos de 4 serotipos diferentes, es decir, que son 4 infecciones de por vida la que pueda tener una persona, mientras que en chikungunya y Zika, pues, se habla, es un solo, no hay 4 serotipos, es un solo serotipo del dengue. Lo más importante para ver estas series de datos que ustedes están viendo ahí son los registros de los sistemas epidemiológicos y del reporte de casos. Y yo solo traigo esta gráfica porque para Chile viene siendo en estos momentos la piedra angular de la defensa con la introducción, la detección oportuna e introducción de la posible introducción de transmisión a nivel continental. Porque la llegada de casos que pueden venir infectados de países vecinos es altamente probable y está ocurriendo con alta magnitud en este año. Entonces, tener un sistema de vigilancia que logre captar los verdaderos casos sospechosos de la enfermedad, de cualquiera de las tres, específicamente el dengue, que está siendo un año histórico en transmisión, es clave porque es el primer paso. Si los médicos, el médico lo que no piensa no lo diagnostica, entonces no podemos estar utilizando el laboratorio para perseguir la enfermedad. El pensamiento médico es clave, los procesos de entrenamiento y de capacitación son clave, con una definición que sea altamente sensible y que realmente el laboratorio pueda confirmar esos casos. No voy a caer en detalles, pero la definición de casos sospechosos de dengue está muy clara en la literatura. Hay importantes estudios que se han hecho y revisiones sistemáticas que avalan esta definición, y ya es bastante sensible para no darle más sensibilidad. Un sospechoso de dengue no es un caso febril para estudio, no es una fiebre indeterminada, no es un síndrome febril. Es importante que se aplique la definición de casos sospechosos tal cual y que después de eso la Red Nacional de Laboratorio vaya hacia la confirmación del caso, porque el laboratorio virológico no es para manejo clínico en el caso de dengue, es sencillamente para vigilancia en estos momentos en todo el continente. Y este laboratorio tiene que ser utilizado a la mayor capacidad posible. Es decir, todo caso sospechoso de dengue hay que tratar de ir a la confirmación del laboratorio en un país que está libre de la transmisión de la enfermedad. El problema del año, de los últimos 2 años, 23 y 24, no es nuevo. El incremento del dengue en el continente no es nuevo. Ustedes pueden ver aquí 4 décadas y algo más de 4, desde la década del 90, del 80, de 1980 al 1990, esa primera década, y década tras década los casos se han duplicado. Sin embargo, en el inicio de esta década, 21 al 30, el 2023 es el año histórico de mayor registro de dengue
en toda la historia del dengue de América Latina. Pero en el 2024, en apenas 3 meses y una semana, a la semana 14, ya hemos igualado y superado el número de casos reportados en todo el año 23, que ya era el año históricamente de mayor registro de casos. ¿Y está ocurriendo algo diferente? Pues sí está ocurriendo algo diferente. Hay varios factores que han intervenido en este incremento. De hecho, el mosquito ha colonizado muchas más áreas. Los elementos de cambio climático, de calentamiento global, tienen que ver mucho con esto. La temperatura, el aumento de la temperatura favorece todas las etapas del ciclo de vida del vector, inclusive facilita la reproducción del virus en su interior, lo hace más rápido, el virus del dengue en el interior del vector. Pero además de eso, nadie habla de esto, todo el mundo se basa en que esto es efecto del cambio climático, del fenómeno del Niño, y si bien los eventos climatológicos son más extremos, sequías más intensas, a veces lluvias más intensas, prolongadas, una enfermedad que es estacionaria, sigue las estaciones del año, el cono sur en los primeros 6 meses tiene la mayor prevalencia, a partir de junio, de las lluvias de mayo y junio en Centroamérica y el Caribe, el norte del continente aumenta y tiene el periodo de mayor transmisión. A pesar de eso, la estacionalidad, por primera vez vemos que se está rompiendo la estacionalidad. Una enfermedad que históricamente ha seguido esa ruta estacionaria de manera muy calcada, casi como imagen en espejo años tras años, hoy se está rompiendo esa estacionalidad. No hablé aquí, pero lo tengo que mencionar, que también se sufre en las acciones de control el gran deterioro de los programas de control pospandémicos. Mientras que las unidades hospitalarias y los servicios de atención médica primarios y secundarios fueron fortalecidos con una infinidad de recursos de todo tipo a salvar vidas, las actividades de prevención y control del vector se vieron severamente afectadas y hoy encuestas que hemos hecho en muchos lugares del continente hay menos de un 70% de las necesidades que hay para los programas habituales de control del vector. Ahora bien, para este momento, como dije, ya hay 4,5, casi 4,6 millones de casos reportados. Una fortaleza en el continente son los sistemas de vigilancia laboratorial, que vean ustedes que el 40% de ese gran número de casos sospechosos reportados está siendo confirmado por laboratorio, y la tasa de letalidad como tal, mantener una tasa por debajo de 0,05, que es una meta para el continente americano en los últimos 10 años de la organización de todos los países de la región, mantener la tasa regional de letalidad por debajo de 0,05 en periodos epidémicos es un desafío extremo, porque ya es una tasa altamente sensible a cualquiera de los cambios. Voy a hablar un poquito más antes de terminar en eso. Y las gráficas, ustedes vean 3 curvas. En amarilla es el promedio de los 5 años. En azul es el año 23 y en rojo lo inusual que está ocurriendo en estos momentos con cifras extremas de transmisión de la enfermedad. Un poco más de lo anterior, vean la comparación del 2024, esto es incidencia, casos reportados, y vean ustedes el mismo periodo en el 2023. Pero, ojo, hay semanas, esto está por semana epidemiológica, que han sobrepasado el 500,000 de casos reportados en el continente americano. Jamás, de hecho, hasta sorprendido que el sistema de vigilancia pueda hoy en día lograr captar esos cifras extremas, históricas extremas de transmisión. Un dato interesante es dónde se concentra esa gran transmisión en estos momentos, y se ha concentrado en el 98% en los países que están acá. Brasil, que es casi un continente, le sigue Paraguay, Argentina, Perú, Colombia y México. Entonces, la probabilidad de salir, entrar a esos países y tener contacto con el virus para viajeros internacionales, pues no deja de ser mucho mayor que el resto de los países del continente. Y están agrupando el 98%.
vuelvo a decir, una enfermedad estacional, que era el sur, donde debe prevalecer, y vemos algunos países del norte. Este mapa y esta línea se refiere a eso que he estado hablando de la estacionalidad. Vean a la izquierda, hay una línea roja, ese es el periodo de mayor transmisión del dengue en estos países que están acá, donde hay datos históricos de varios años para construir, para poder hacer este análisis. Los países que deben estar en el periodo de mayor transmisión estacionaria son Argentina, Bolivia, los países del sur, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, en distintos niveles. Sin embargo, y así se comportan. Vean ustedes que 14 países tienen brotes activos al día de hoy. De esos 14 países, 7 de ellos corresponden a estos que están en el periodo de alta transmisibilidad, pero 6 países están fuera del periodo de alta transmisión y tienen brotes muy intensos al interior de estos países. Había mencionado México, que ya tiene mucho peso en incidencia, pero está Guatemala, Costa Rica, Guadalupe, Martinica, Barbados, países mucho más al norte donde no debería estar ocurriendo esta situación. Aquí rápidamente, solo para que vean los canales endémicos, estas curvas no están suavizadas, por lo tanto estos son datos en tiempo real, y en la medida que pasan las semanas se va manteniendo inclusive la alta transmisión. Esta no es una caída real, sino que el dato entró en tiempo real según está siendo reportado de los países. Y por sus regiones, pues pueden ver ya en la entrada del 2024 cómo Centroamérica y México entran en una zona epidémica, el Caribe transmisión epidémica hasta estos momentos, a pesar de que es el periodo de menor transmisión, y bueno, la región andina y el cono sur le correspondía por la ubicación de los países de esa subregión. Un elemento adicional de la epidemiología del dengue es si hay o no una transición cierta transición epidemiológica en cuanto a los grupos de edades prevalentes. Lo normal es lo que vemos en Brasil, donde históricamente la población de adulto joven y adulto en edad productiva es la población que ha sido la más afectada. Sin embargo, con tantos años de transmisión, de circulación de los 4 serotipos en el continente, pues cabe esperarse cierta transición hacia edades más jóvenes. Entonces, ojo que esto que vemos en México, Colombia, Paraguay, con una prevalencia, una incidencia mucho más elevada en edades más jóvenes, pues puede estar dándose producto de la alta circulación y agotamiento de susceptibles a determinados serotipos que han sido los más afectados. Brasil, que mantiene ese patrón en estos momentos que se ve en la transmisión, pero corresponde al serotipo que está circulando, y estamos viendo el aumento de serotipos que no estaban en el país, como el 3 y el 4, aumentando la transmisión al interior de muchos de los países de la región. La presencia de los 4 serotipos está prácticamente difundida por todo el continente. Hoy hay que hablar de esto porque se habla de una vacuna. Tenemos una vacuna recomendada, pero no es una vacuna tan completa como la que esperábamos. Una vacuna que no da una fuerte protección, no da protección todavía, no se ha logrado sobre el serotipo 3 y el serotipo 4. Y por eso hoy en día lo que quiero mostrar con esto es que al interior de los países no podemos decir que prevalece 100% un serotipo por encima de otro. Vean ustedes como las regiones de los países hay pues mucha variedad. Si vamos aquí, vean en Guatemala, tenemos pasteles de estos que están en rojo y tenemos la mitad es rojo, el 50%, que es dengue 4, y tenemos pasteles que es verde completo, que es dengue 3. Entonces, ojo, porque a la hora de aplicar los programas nacionales, los ministerios de salud con los equipos de epidemiología, con estas limitantes que tiene todavía la vacuna de Takeda que está saliendo, pues hay que tomar en cuenta todos estos elementos, independientemente que también tiene algo en contra, es que no se debe aplicar a personas que no hayan tenido la enfermedad. A personas seronegativas no deben ser aplicada la enfermedad. Aquí, aunque está muy cargado, esta presentación va a quedar en manos de ustedes, puede ser distribuida.
pero hay 12 países, lo que queremos mostrar, que tienen el gran peso de muertes en estos momentos. Estamos hablando de cerca de ya 1.500 fallecidos en el continente. Sin embargo, la tasa de letalidad es de 0,032. Y aquí tienen las tasas por países, pero cuando hablamos de tasas no aplica categóricamente esa meta a país. Y no aplica porque cada país tiene un peso específico y es una meta regional, no nacional, no de países. Pero el dato interesante en estos dos gráficos de la derecha, vean ustedes en naranja el número de muertes, pero vean ustedes debajo que es la letalidad acumulada, como en el 2023 se mantuvo alta todo el tiempo. Cuando ustedes se refleja una letalidad aquí en una de las semanas, no quiere decir que es la de la semana, sino que es la tasa de letalidad acumulada a esa semana. Y aquí se han hecho importantes esfuerzos en procesos de capacitación, de entrenamiento, nuevas herramientas virtuales, formación de redes, y está ocurriendo algo interesante, que la tasa de letalidad acumulada, a pesar de la intensidad de la transmisión que hemos visto, pues se está reduciendo y se está manteniendo, está permitiendo al continente no tener lo que cabría esperarse. En datos que hemos sacado desde que se han introducido los nuevos elementos de manejo de signos de alarma, más de 6.000 fallecidos han sido evitados en el continente si se mantuvieran las tasas que teníamos para los años 2009 y 2010. Y ya para finalizar, la vulnerabilidad que tenemos en todo el continente, donde no es excluyente ningún país de la región, ni el propio, ni los más desarrollados del norte. Elementos de urbanizaciones no controladas, no planificadas. Estas son fotos nuestras de aquí, de visitas de terreno. Los problemas de la infraestructura sanitaria, las altas densidades de población, den en Buenos Aires, y ahí se imaginan ustedes el potencial de transmisión por la gran cantidad de poblaciones susceptibles, viviendas inadecuadas, los servicios sanitarios insuficientes, y el problema de calentamiento global con lo del clima. Y digo calentamiento global porque es la temperatura la que tiene que ver este año con el fenómeno del Niño, pero también la Niña nos hace daño, pero la presencia del fenómeno del Niño que ha llevado a situaciones en Perú, en los países del sur sobre todo, extremas en clima, y que ha permitido inclusive el establecimiento del vector en muchas de las áreas de la región. Es decir, que este es el panorama que tiene el continente americano, y el pronóstico que tenemos es que el año se va a mantener en el mismo estado de transmisión en el segundo semestre para los países del norte. Sin embargo, sí esperamos ya los años epidémicos, no es un año, son periodos epidémicos. Esperamos que para el 2025 la intensidad de la transmisión baje en el continente. Y aquí vean ustedes nuevas áreas colonizadas por el vector y ya con dengue. Vean Argentina, una foto del 2009 al 2024, y vean ustedes Uruguay en el 2009 sin casos, sin transmisión, prácticamente sin Aedes, y hoy en día con transmisión activa en varios lugares del país. Muchas gracias. Dejamos aquí que creo que es tiempo. Muchas gracias, doctor San Martín, por su interesante presentación. Eso nos está mostrando cómo ha ido cambiando la reproducción y el movimiento que está de nuestro mosquito, y lo que está generando en nuestras comunidades, y cómo tenemos que prepararnos aquí en Chile seguramente. Así que se agradece eh, lo, eh, lo presentado. Y como les decía, al final podrán hacerles consultas o manifestar algunas inquietudes. Gracias. Aprovechamos en esta oportunidad también de saludar al doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Muchas gracias, agradecemos tu presencia, y te dejamos este espacio para que nos puedas entregar algunas palabras. Gracias, doctor García.
Hola a todas, a todos. Muchas gracias, Paula, a la Xochizal, también a Sochepi y a todos quienes han estado participando en la organización de este webinar. Y bueno, al doctor San Martín, por bueno, ponernos al día en la situación inédita que estamos viviendo en las Américas. Y bueno, Chile no está exento y no está desconectado de este mundo globalizado. Y lo que estamos viendo en nuestro país es justamente producto de la situación regional, viendo un número también inédito de casos en nuestro continente y también una situación en la isla de Pascua que no se vivía anteriormente. De hecho, hemos proyectado, este va a ser el brote más grande en Isla de Pascua, al menos desde el año 2002, donde se estima que el 80% de la población fue infectada, ¿no? La población de la isla. Eh, en la situación en que estamos, creo yo, siendo un país libre del mosquito desde hace muchos años, es una encrucijada donde se separan dos escenarios. Un país con dengue en el futuro, un país sin dengue en el futuro. ¿Ah? Porque sin mosquito no hay dengue, eso lo hemos aprendido ya muy bien. Y es justamente el trabajo que se está haciendo tanto en el extremo norte de nuestro país, en la zona de Aconcagua y por supuesto en la isla de Pascua, donde hemos encontrado, bueno, hallazgos y en la isla donde está habitualmente el mosquito. Es una situación que si bien está dentro de control, sí entendemos que estamos justamente en un punto crítico donde estos sistemas dinámicos pueden volver a tener un nuevo equilibrio, desde un equilibrio sin dengue a un futuro con dengue instalado en nuestro país. Así que bueno, quiero agradecer el apoyo que hemos recibido, también el trabajo de equipos que veo ahí de varios de la región del norte, en Arica, y de muchos de los colegas también que han servido para conversar del tema y educar a la población, porque creo que también es importante poner este tema sobre el tapete. Muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias también al doctor San Martín por el apoyo que nos ha dado siempre en la orientación a nuestros equipos y feliz de poder conversar esto y espero que también todos los miembros de Sochepi y Xochizal sea una caja de reverberancia de este tema, que permita que las personas puedan conocer algo más y sobre todo tomar las medidas de protección y de prevención. Muchas gracias. Gracias, doctor García. Eh, Les recuerdo que este video quedará disponible en nuestra página en YouTube, así que para que lo puedan revisar más adelante. A continuación, el doctor David Hernández Godoy, médico veterinario de la Universidad de Concepción, diplomado en epidemiología de campo de la Universidad del Desarrollo, diplomado en gestión ambiental veterinaria de la Universidad de Chile, máster en gestión sostenible del ambiente de la Universidad de Salamanca y Fondo Verde, que fue coordinador del programa de vigilancia, prevención y control de mosquitos de interés sanitario de la Seremi de Salud Arica y Parinacota, y actualmente trabajando en la unidad de epidemiología de esta misma Seremi como encargado de enfermedades zoonóticas y reglamento sanitario internacional, autor de trabajos seleccionados en el último Congreso de Salud Pública sobre factores ambientales de malaria y dengue. Recientemente, miembro de la Sociedad Chilena de Salubridad y bajista del grupo rock La Nave de Arica. Él nos expondrá sobre el aumento del riesgo de brote de dengue en la región de Arica y Parinacota. Muchas gracias, David. Hola, muchas gracias por la presentación. Saludos a todos. Y bueno, vamos a ir al grano rapidito. Vamos a compartir pantalla para mostrarles un poco de cómo ha funcionado acá en Arica este trabajo en conjunto que hemos hecho para ir controlando de cierta manera y evitando el brote. Así que a ver si aquí me confirman si ya se puede ver. Sí, lo estamos viendo muy bien, David. Tienes que... Perfecto, Eso, ahí estamos. ahí estamos. Bueno, comentar, eh, partiendo sobre todo, esto es un poco un mito. Acá en Arica siempre se entendió en la gente, sobre todo más joven, que era la primera vez que llegaba este mosquito, que esto no existía antes. Entonces mostrábamos este mapita
sobre la reintroducción de la Aedes aegypti en las Américas, donde mostramos, por ejemplo, que antes de 1930 la distribución de este vector era bastante amplia en el continente americano y que también estaba presente en Chile, como vemos acá en esta franja. Comento también que siempre que los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud, con los esfuerzos de muchos países, logró un hito súper importante de erradicación y de control de la enfermedad de también casi todo el continente. Obviamente que en esa década de los 70 hubo bastante convulsiones políticas y como también muy bien sabemos, lo primero que se va resintiendo la salud pública, la suspensión de muchos de estos países, bueno, nos lleva a la situación que tenemos hoy día, donde el Aedes aegypti y la enfermedad del dengue está ampliamente distribuida. Acá también muestro un boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, que es del año 1950, que da cuenta de las estrategias de erradicación de este Aedes aegypti, que fue por el doctor Amador Negri. Y obviamente esto era para volver. Tal como explicaba el doctor, una de las situaciones más complejas hoy día, que a pesar de que el dengue es una enfermedad muy, muy, muy antigua, siguen habiendo enfermos y siguen habiendo epidemias y cada vez más grandes, y esto tiene mucho que ver con la distribución de los distintos serotipos, que como vemos entre 1990 y el 2013 han colonizado prácticamente todo el continente. Esto más o menos con lo que comentaba el doctor, había un incremento en las cifras de dengue. En nuestros países vecinos siempre nosotros estamos muy pendientes, principalmente de Bolivia, porque tenemos un tránsito directo desde esa ciudad, ya que tenemos un tratado internacional de paz y amistad con Bolivia, donde nuestros puertos sirven también de puertos de ellos. Entonces recibimos el 80% de mercancía de ese lugar. En Perú también la situación era bastante preocupante, tal como lo comentó el doctor, ¿cierto? Vamos a ir avanzando un poco. Acá ya me gusta siempre poner algo de contexto, las cosas que aparecen en la prensa. Comentar de que estas enfermedades tienen un costo social tremendo, tremendo. El año pasado en Perú estaba muy preocupado por la mortalidad infantil. 10.000 casos, por ejemplo, esto de hace un par de semanas, 10.000 casos se detectaron en una semana en Perú, que son situaciones que colapsan cualquier sistema de salud. La situación en Argentina también estamos bastante pendientes, sobre todo por el ingreso eh, de transporte, por el paso de los Libertadores en Mendoza, donde ya también en Mendoza hay casos autóctonos. La situación es súper preocupante. Han ido adelantando incluso eh, epidemia de este año. Han hecho de las suyas, no sé si se escucha bien, creo que está bien, ¿sí? Sí. Sí, han hecho de las suyas en Argentina, colapsando muchas veces también los sistemas de salud, cosas que hemos visto en la prensa. Bueno, en Chile ya el año pasado teníamos una situación bastante preocupante porque en Arica y Parinacota, a diferencia de otros años, y esto va a verlo más extensamente Eda Siches, detectamos 14 casos, cifra absolutamente muy distinta a los 2 casos anuales que veníamos detectando en años anteriores. En ese momento se declaró también por Senapred alerta temprana preventiva en Arica ante esta cantidad de casos. Y acá podemos ver en la tabla que está a la izquierda la diferencia notable que tuvimos el año 2014 con 14 casos. Esto también se explica porque cambiamos un poco de estrategia, teníamos recursos y personal suficientes y realizamos también una búsqueda activa de casos en algunos lugares que son de riesgo, donde encontramos el 50% de estos casos. Un poco de historia
para contextualizar sobre todo a los que nos escuchan y que este tema llama la atención. Es a partir que desde 2008 ya comienzan las vigilancias en malaria principalmente, no se hablaba todavía de dengue, ya que está la presencia del vector anófeles, que es potencial transmisor de malaria, está en los ríos de Arica. El 2013 se integra el dengue en esta vigilancia, principalmente en Centro Centinela. El 2016, un año muy importante porque tuvimos la confirmación de los primeros hallazgos de Aedes aegypti en Arica, en un sector urbano. Estaba bastante distribuido en básicamente 3 grandes sectores. Eso necesitó un trabajo intersectorial tremendo, en conjunto con militares, con el nivel central. Hubo mucha gente que se tuvo que reconvertir funciones y contratar mucha gente para poder atacar esta situación. Se realizó también en ese momento un fortalecimiento de la vigilancia universal y establecimiento de los centros centinelas para febriles exantemáticos. Tenemos 2 funcionando ya a este momento en Arica. El 2018 nuevamente tuvimos hallazgo. El 2017, acá no lo puse, pero se crea el programa de vigilancia, prevención y control de mosquitos de interés sanitario. Y ya el 2018, ya trabajando con ese equipo que era más especializado en la búsqueda de estos vectores, ya comienzan los primeros hallazgos en sectores urbanos-industriales. El 2019 seguimos con hallazgo, pero esta vez cambia un poco el foco y empezamos gracias a una vigilancia en patios de camiones, que son unos grandes estacionamientos que sirven de antepuerto antes de hacer descargas en el puerto de Arica. Y ese dato es bastante interesante, lo vamos a ir viendo más adelante. El 2020, bueno, comenzó la pandemia, evidentemente todos los sistemas de vigilancia y de promoción de la salud se vieron afectados, no se pudo salir y así como este tema de vigilancia se afectó prácticamente a toda la vigilancia de todas las enfermedades. Nos reconvertimos a todo el COVID. Y seguimos teniendo el 2020 hallazgos en sectores de camiones. 2021, nosotros creemos que se resiente esto cuando se deja de trabajar harto en terreno. Nuevamente tenemos unos hallazgos urbanos en el sector residencial, donde tuvimos ya 20 viviendas positivas. Ya era el evento más grande que habíamos tenido hasta ese momento. Y ese año también se declara por primera vez alerta sanitaria. La primera de muchas alertas que van a continuar hasta el día de hoy. El 2022 se mantienen solamente hallazgos en estacionamiento de camiones. Se termina de trabajar este sector de Cabo Roque, que afortunadamente no tuvo reproliferación de estos zancudos, y la alerta sanitaria se extendió. Eso dio paso, como con la experiencia que habíamos tenido, a que se reforzaran bastante los equipos. Se reforzaron equipos tanto de control vectorial como de epidemiología. De ahí que nosotros creemos que vienen estos resultados de la cantidad de casos que pudimos detectar con esta búsqueda activa. Detectamos, como les decía, 14 casos, 7 por esta estrategia, y nuevamente se extiende la alerta sanitaria. Sin embargo, el año 2024, esta alerta sanitaria, que es un acto legal administrativo, no necesariamente viene acompañada de recursos. Y el 31 de diciembre se terminan los recursos para seguir con estas estrategias, tanto búsqueda activa de casos como de control vectorial. Y vuelven los equipos a tener mínimo personal, lo básico. Y pasa lo que en esta situación, o sea, en marzo, con equipos mínimos, nuevamente hay hallazgos críticos de Aedes aegypti. Hasta el momento van 33 viviendas afectadas. Se tuvo que nuevamente hacer una extensión de alerta sanitaria, ya que esta terminaba el 31 de marzo, recién pasado, se extendió hasta el 31 de diciembre, y nuevamente se retoman las estrategias de control vectorial y de VAC, sí, con menos personal en comparación con el año pasado. Este mapa
indica los hallazgos vectoriales de los que le contaba. En azul, por ejemplo, estos son 2016, todos estos azules 2016, 2018, 2019, 2021. Y este lugar es bastante importante porque si tiene varios colores significa que año a año vamos encontrando siempre en los mismos lugares estos vectores. Y vamos a ver por qué. Ah, importante también ahí ese hallazgo que tuvimos frente al puerto. Y ahora estamos en la población Zapagüira, que se puede ver más o menos que van en toda una ruta que siguen los camiones hacia el puerto. No sé si se puede ver que va de acá, esta es la población Zapagüira y esta es la ruta que siguen hasta el puerto. Dentro de la vigilancia vectorial que tiene el equipo de control vectorial, tiene un sistema de ovitrampas, que son unos dispositivos que están acá, que básicamente es agua estancada que tiene una paletita rugosa donde las aedes allí ponen sus huevitos y luego esas paletitas se revisan en el laboratorio de entomología local para ver la presencia, en este caso indirecta, de estos de mosquitos. En Chile, esto rápidamente, han aparecido ya varias alertas que hemos tratado de indicar que están en la OPS, se extendió la alerta sanitaria. Este también es un interesante mapa de algunas de las cosas que hemos aprendido. Este mapa podemos ver claramente dónde tenemos que ir a buscar. En puntos rojos son hallazgos de anófeles, que son los potenciales transmisores de malaria, que se encuentran principalmente en los valles y principalmente en sectores rurales. Acá, por eso puse todo esto sector rural. Acá está la ciudad de Arica. Y si se fijan, los puntos negros que son hallazgos Aedes están en esta zona, que es principalmente el sector urbano y el sector de camiones de carga. La región tiene 3 pasos internacionales contando el puerto. Ya tenemos el paso fronterizo terrestre de mayor tránsito, más o menos unas 6.000 personas por día, que en fin de semana largo esta cifra se puede triplicar fácilmente. En el paso fronterizo Chungará, más o menos están pasando unas 700 personas diarias. Más al sur tenemos el paso Colchane, que algunos camiones también dirigen hacia el puerto de Arica. Y el puerto de Arica, que también, a pesar de que no es un puerto tan turístico y es más bien de carga, igual están llegando cruceros, por ejemplo. Dentro de los factores de riesgo que tenemos en la región es importante la temperatura, ya que acá no se nota mucho, pero sí existe un aumento leve de temperatura estos últimos 10 años. Estas temperaturas que están en Arica, por ejemplo, podemos llegar fácil a los 13, 14 grados como mínima, y máximas de 26, 27 grados, 28 grados. Y esas son temperaturas bastante ideales para la proliferación y esas temperaturas las tenemos prácticamente todo el año. También hemos tenido en la región estos últimos años un incremento en la población de extranjeros que vienen a vivir a Arica, con una importante proliferación también de campamentos y tomas. Lo importante de esta categorización es que hay varias dinámicas interesantes. Por ejemplo, hay muchos extranjeros bolivianos que tienen familia acá, se radican y tienen constantes viajes a Bolivia, y eso, por ejemplo, hemos visto casuísticas de principalmente niños que van por primera vez y que vuelven contagiados. Sobre el transporte de carga. Acá tengo unas imágenes que muestran
cómo muchos neumáticos entran en estos camiones desde Bolivia y que vienen sin la llanta y que muchos vienen con agua y que podrían venir larvas, huevos de estos mosquitos. Es súper común encontrar neumáticos alrededor de la carretera y en este sector cercano a los camiones. Están viniendo en las cabinas, ¿no? Por eso últimamente se están haciendo algunas revisiones por parte del equipo de control vectorial. Eso lo hemos conversado con camioneros y que ellos han visto incluso que vienen estos mosquitos. O sea, ¿quién no se llevaba una mosca en el auto? Eh, y voy a llegar hasta que abramos las ventanas de nuevo. Entonces, eso lo mismo ocurre acá. El sector desde el viaje desde Cochabamba o desde La Paz hasta Arica, principalmente, como es altura, vienen en camiones presurizados, con buena temperatura, así que no es necesario mucho abrir el camión. Y obviamente se abren las ventanas cuando llegan a estos estacionamientos de camión. La cercanía también de algunos de estos patios de camiones, como se puede ver en esta foto, con campamentos, también es bastante preocupante. Acá preparé un pequeño mapa que nos va a ayudar más o menos a entender la lógica que tiene que ver con el transporte y los riesgos que tenemos ya por lo menos visualizados en nuestra ciudad. Esta que está acá es la ruta 11CH, que es el camino internacional. Esta ruta llega a Putri, después de Putri llega a Chungará, que es el paso internacional, que recibe principalmente camiones provenientes de Bolivia, en su mayoría desde Santa Cruz. Mucho grano traen de ahí. Los lugares azules son patios de camiones, tanto legales como ilegales. Estos puntitos amarillos son hallazgos de vectores. En esta zona principalmente hay estacionamientos irregulares. Y estas manchas como rosadas, fucsias, son campamentos. De hecho, tenemos un campamento justo frente a uno de los lugares con más hallazgos y que hemos encontrado en años anteriores Aedes aegypti ahí. Y hoy día tenemos acá al sur, donde dice Parque Punta Norte, este sector más o menos en inspección, donde ya se han encontrado 33 viviendas positivas, ya con una cantidad importante de ejemplares. Dentro David, de te las actividades queremos agradecer por la exposición. No ¿Estamos sé cortos de cuánto, tiempo? No, me queda poco, bastante poco. porque Solamente hacen, mostrar un par de fotos ya. de ciertas actividades de los criaderos, que principalmente son los que son importantes que estamos encontrando, de los hallazgos que hemos encontrado y de los sectores que se están trabajando. Esto es importante, sí, que quería comentarlo, que es de la doctora Jimena Muñoz. También este es el incremento de hallazgos urbanos, que a diferencia de otros años, esto ya estamos pasando. Está lleno de huevos. Acá con lupa se pueden ver un par. Difícilmente vamos a poder hacer frente. Y estas son algunas de las medidas que se están tomando hoy día por parte de Senapred y la Seremia de Salud, donde se establecen normas también de control, de prohibición de estacionamiento de camiones y de ordenamiento ambiental en general. Y por último, unas brechas. Obviamente nos falta siempre un trabajo intersectorial permanente, que eso es lo que más cuesta siempre cuando hay emergencias. Estamos todos como más preocupados, pero no siempre esto que tiene que ser más permanente. Estamos con recursos limitados, siempre financiándonos con alertas sanitarias, muy baja percepción de riesgo en autoridades y población en general. Tenemos otras situaciones de emergencia que también podrían generar otras prioridades, aumento de población extranjera, problemas de vivienda que han generado proliferación también de campamentos. Y para terminar, solo indicar que estamos
rodeado de distintas vías de entrada donde pueden aparecer estos, por un lado los mosquitos y también la enfermedad. ¿Va a haber brote en Arica? Sí, sabemos que va a haber en cualquier momento y va a depender de nuestra prevención cuando va a ocurrir el brote. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, por su tremenda presentación. Agradecemos y disculpe haber interrumpido, pero necesitamos continuar con nuestra próxima exponente, así que muchas gracias. Okay. A continuación, la señora Eda Sichas Bahamondes, quien es matrona epidemióloga, coordinadora de la Unidad de Epidemiología de la Seremia de Salud de la región de Arica y Parinacota, que es integrante además del equipo de respuesta rápida nacional en epidemiología, socia activa de Xochizal, socia de Xochipa y revisora de pares de la revista Medway de Chile. Ha participado en diferentes congresos con autorías de trabajo en situación regional en VIH, Chagas, riesgo de brotes y dengue autóctono. Perdón, riesgo de brotes de dengue autóctono. Ella es magíster en salud pública con mención en epidemiología de la Universidad de Tarapacá, máster en gerontología social de Funberg y diplomada en epidemiología de campo de la Universidad del Desarrollo. Querida Eda, le dejo la posibilidad de que presente. ¿Comparto yo la presentación? Sí, por favor. Ni un problema. Muy buenas tardes, buenas noches. Para mí es un placer participar en esta actividad, sobre todo viendo la problemática que tenemos en nuestra región, como lo mencionó con los factores de riesgo el doctor David Hernández. Seguimos. Yo voy a ver lo que es la vigilancia epidemiológica, sobre todo para esta enfermedad que tiene el mayor impacto, que es el dengue, y cuál es el escenario que se viene, o lo que estamos ya inmersos, sobre todo con las condiciones ambientales, sobre todo con los cambios climáticos, con múltiples acciones, con lo que tiene que ver con el movimiento poblacional, con la migración y con el desplazamiento también de las personas en estos momentos, sobre todo viajeros. Los cambios de temperatura son muy importantes, dado que nosotros en nuestra región mantenemos una constante de temperatura que hace fácil, ¿no es cierto?, la reproducción del mosquito, y mantenemos una humedad bastante alta, sobre el 70%. La siguiente. ¿Por qué es importante vigilar? Y lo dijo el doctor San Martín, y eso me parece que es primordial. Como epidemióloga y con nuestro equipo de epidemiología, para nosotros es importante establecer que la vigilancia se tiene que mantener y ver y visualizar el tipo de vigilancia que pueda ser más propicio para las regiones, teniendo en consideración que desde el año 2016 se fortaleció la vigilancia, sobre todo en algunas áreas como la vigilancia centinela. Para ello es importante considerar lo que va a producir una enfermedad, dadas las características que tenemos en los diferentes países. La alta mortalidad para nosotros es muy evidente cuando evaluamos, ¿no es cierto?, la población que está más afectada. Y es una población de niños, de menores, de mujeres embarazadas, como fue el año pasado en nuestros países vecinos, para el chikungunya, para el dengue, ha sido de bastante relevancia y también de impacto como para manejar la población. Y para ello, para tener unas medidas de prevención también que sean fáciles de manejar, factibles de ejecutar y que lleguen también a una población. Por eso que la vigilancia tiene que estar de la mano, ¿no?, con un equipo que se maneje en forma bastante cercana a la población, dado que la población también tiene sus formas de actuar y también nos entregan algunas enseñanzas propias
como para nosotros poder guiar, ¿no es cierto?, algunas medidas que se pueden establecer y poder regular. Y lo que importa en nuestra región, nosotros somos zona bifronteriza, tanto Perú como Bolivia tiene un importante movimiento de personas que se desplazan y entran y salen en forma constante por nuestra región hacia otras regiones del centro del país. Por lo tanto, debemos manejar esa regulación y compromiso con los países vecinos y tener un trabajo constante con ellos. La próxima. La próxima, por favor. Dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, sobre todo para las enfermedades transmisibles, está la vigilancia en morbilidad de laboratorio y ambiental. Nosotros sabemos que estas enfermedades vectoriales, el componente es un componente integral, ¿ya? De manera que tanto la vigilancia ambiental como el laboratorio vienen a fortalecer la vigilancia que se hace en el aspecto epidemiológico. Dentro de la morbilidad, hay una vigilancia que es universal caso a caso y aquella basada en centinela y también como la vigilancia de brotes. Y es aquí donde nosotros ponemos mayor énfasis. La próxima. Que dentro de los tipos de vigilancia, esta va a estar dado de acuerdo a los escenarios epidemiológicos. Nosotros como región continental no tenemos casos autóctonos, pero de acuerdo a lo establecido en el periodo de tiempo, la instalación del vector, llevamos más de 8 años a la fecha, en una fecha como ahora, en abril del 2016, tuvimos la reintroducción, se determinó la reintroducción de la IGP después de más de 40 años que no sabíamos de él. Y es por eso que la vigilancia se establece de la medida de que podamos fortalecer de diferentes vías, desde la definición de casos, que es una vigilancia universal, donde está dirigida para aquellas situaciones en donde no hay detección del vector y no hay detección tampoco de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una actitud de vigilancia para casos sospechosos. La investigación epidemiológica, que va a ser de la mano con la vigilancia universal para los escenarios donde no está identificado el vector, no está identificada la enfermedad, pero sí pueden haber casos importados. Y la vigilancia de febriles, que es en donde se está estableciendo a nivel de todas las regiones del norte de Chile, y con mayor énfasis, nosotros lo tenemos en forma bastante fortalecida del año 2016 a través del establecimiento Centinela, donde los escenarios epidemiológicos están para el escenario 1, 2 y 3, como lo mencionamos en el anterior, y la vigilancia de búsqueda activa comunitaria. Y esto significa como para trabajar en terreno, sobre todo para identificar la circulación viral de la enfermedad y con un trabajo de epidemiología de campo y también con los mismos escenarios. Y es importante destacar esta vigilancia que nosotros la hemos incorporado como Arica y lo que nos ha dado bastante resultado. La siguiente. La vigilancia universal está establecida de acuerdo al decreto 7 y es es un reglamento de la notificación de las enfermedades transmitidas, de transmisión y que son de obligatoriedad. Para eso mantenemos un sistema para la notificación que es EpiVigila y con una notificación en forma inmediata ante la sospecha de esta enfermedad de tipo de transmisión vectorial. Vale decir, para Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, es de notificación ante la sospecha. Por cuanto esta modalidad de vigilancia es conocida por los equipos médicos y es donde se fortalece en forma no anual, sino
Cada cierto tiempo en el año se hace un fortalecimiento de mantener las medidas adecuadas, sobre todo en el momento que se tiene que hacer la notificación. El siguiente. Y la vigilancia febril en Centro Centinela, desde el año 2016 nuestra región se estableció en dos centros de atención de urgencia, uno en la zona oriente y la otra en la zona norte, que son dos centros de atención de la red de urgencia, la atención primaria, donde se estableció la toma de muestras clínicas para PCR para todo caso sospechoso que reúnan las condiciones de definición de caso. Por ello, establecimos los lugares que en su momento se tuvo que determinar en el año 2016. Nosotros como región contamos solamente con 2 establecimientos de urgencia en la PS, ¿ya? Y justamente estos 2 abarcan la totalidad de la ciudad y de la comuna. Nuestra región, que es de más de 258.000 habitantes, el 96% de ella está constituido en la comuna de Arica. Por lo tanto, en la misma ciudad, en la misma comuna, tenemos una cantidad bastante importante de población. La siguiente. Y para reunir los criterios, cuál era la selección de estos centros centinela, está desde la distribución geográfica, tanto en el norte de la ciudad como en el sector oriente, donde tenemos la mayor densidad de población. Entonces, por lo tanto, permite tener una representación de la misma población y lograr una mejor cobertura. Es de fácil acceso, hay transporte, es una zona urbana y tiene, como le decía, una alta densidad poblacional. Se considera también en relación a este tema que aquellos lugares que son de mayor riesgo ambiental ya consigue también la poder hacer la intervención con una atención. Por lo cuanto, la ubicación de los primeros hallazgos que tuvimos nosotros de la población de Aedes se establecieron justamente en estos sectores, por lo cuanto podemos identificarlo, ¿no es cierto?, como una población que puede ser consultante. Está una infraestructura capacitado, un personal, sobre todo en la parte epidemiológica y manejo clínico, ¿ya? El manejo clínico son de los equipos médicos y de los equipos de apoyo médico. Y es posible para esto entrenar al personal en forma constante, sobre todo para la vigilancia epidemiológica. Ha sido bastante bueno el trabajo con el equipo de la atención primaria, sobre todo para facilitar esta vigilancia activa de febriles y con la toma de la muestra. La siguiente. Y dentro de la vigilancia de febril en estos centros de centinela, las definiciones operativas que se establecen tienen mayor sensibilidad. Y se estableció para casos sospechosos, ¿no es cierto?, cualquier paciente de cualquier edad que presente un cuadro febril sin foco conocido, pero acompañado de uno más síntomas o signos. Y los signos son signos, ¿no es cierto?, característicos de la arbovirosis. Y los casos sospechosos altamente probable confirmación serían los casos sospechosos, pero a su vez que tengan un nexo. Y el nexo es que resida o haya estado los últimos 15 a 30 días en zona de circulación del vector. Para eso, las zonas de circulación vectorial o zonas endémicas para estas enfermedades vectoriales son fuera de Chile, también nuestra isla de Pascua, y cuando hablamos nosotros con la presencia vector, nosotros como región también somos parte de ese riesgo, porque también tenemos la presencia activa del vector. Y los casos confirmados son aquellos casos sospechosos o altamente probables más el resultado confirmatorio del laboratorio.
El próximo. Para eso se determinó un flujograma de trabajo para la atención de los centros centinelas, de qué manera ellos van a hacer desde la detección del paciente hasta la toma de la muestra y la derivación de la muestra. Y dentro del equipo de trabajo de estos centros centinelas hay un equipo de acompañamiento en forma constante, visa, ¿cierto? A través de la información de planillas, la información de las consultas febriles realizadas o llevadas a cabo en forma diaria. Y a través de esa planilla se evalúan las condiciones, si se merita o no la toma de muestra de alguna posible caso que se pudiera determinar y que se le haya pasado, ¿no es cierto?, al equipo del Centro Centinela. Esta revisión es bastante exhaustiva porque posteriormente está el equipo de epidemiología manteniendo una constante monitoreo también y puede hacer rescate de algunas situaciones de posibles casos que se puedan pasar. La siguiente. La siguiente, por favor. Y una de las métodos de trabajo de la vigilancia es la búsqueda activa, ¿ya? Y esta está dirigida sobre todo por la importancia que tiene para una detección temprana en forma prospectiva de casos en relación a identificación de hallazgos críticos del vector o a casos confirmados en una zona. Y esto es una medida que nosotros consideramos importante para una pesquisa temprana y evitar una propagación de la enfermedad, sobre todo para implementar medidas de control vectorial y medidas hacia la comunidad. La próxima. Este trabajo de la búsqueda activa es una vigilancia constante y dirigida para los hallazgos críticos del vector para casos positivos y en población vulnerable. Y esto está coordinado no solamente con las unidades de trabajo de epidemiología, sino con los equipos de vectores de laboratorios donde las muestras se van a ir dirigidas, ¿cierto?, para su proceso. Asimismo, hay una metodología de trabajo de la búsqueda activa donde se va zonificando a través de una georreferenciación el perímetro de su accionar. La próxima. Para destacar la situación de este año del hallazgo crítico, donde se identificaron en la zona norte los hallazgos de Aedes, con un hallazgo de 55 ejemplares en su principio, que están distribuidos en 33 domicilios y un colegio. Como equipo de epidemiología se han realizado un número muy importante de visitas en domicilio con entrevistas epidemiológicas, encuestas epidemiológicas, de los cuales se tomaron muestras para posibles casos sospechosos identificados con sintomatología, con efectos, ¿no es cierto?, de picadura de mosquito, y todas las muestras salieron negativas, ¿ya? Ningún caso salió ni siquiera indeterminado. La identificación de la zona de trabajo está dada, ¿no es cierto?, por un trabajo conjunto con emergencia y desastre, con el geógrafo que nos determina el perímetro a accionar. Y con ello podemos nosotros concluir que para 200 metros tuvimos que trabajar 700, 800 casas, para 500 metros más de 4.000 casas. Entonces es importante el trabajo en conjunto y poder también establecer la forma de ir planificando el trabajo en terreno. La próxima. La próxima. Nada más que informar, estas son las últimas diapositivas, que desde el año 2014 a la fecha, en un periodo de 10 años,
nosotros podemos visualizar que en los primeros años hemos tenido muy pocos casos activos identificados. Y esto coincide que en el año 2016, la reintroducción de la Aedes aegypti, se implementaron los centros centinela. Posteriormente, con las epidemias de dengue que estuvimos en los países vecinos, también tuvimos un incremento, sobre todo en el año 2023, pero ahí nosotros consideramos la importancia de una vigilancia a través de la búsqueda activa, y con esto nos apoyó identificar el 50% de los casos. Para este periodo del 2024 tenemos una disminución de casos de dengue, donde solamente ha sido identificado por los centros centinela. La siguiente. Y así, cuando nosotros hacemos una evaluación de los casos de dengue más los hallazgos del vector, estos coinciden sobre todo en los periodos estacionales, ya de enero, febrero, marzo y mayo, donde generalmente es la reaparición de la Aedes, pero también el aumento de los casos en pesquisa. El siguiente. Y una de las cosas que nos importa es evaluar la edad de los casos que hemos tenido en este periodo de tiempo. Si bien es una mediana de 27,5 años, es una edad joven, pero sí tenemos un número importante de menores de 0 a 14 años que se caracteriza sobre los demás grupos de edad. Y en relación a la distribución de la nacionalidad de los casos, generalmente un gran porcentaje, el 40%, son de países vecinos, de Bolivia, y un 15% de Perú, que son nuestros dos países que tenemos nosotros de frontera. El siguiente. La sintomatología que más se representa son la mialgia y la fiebre, en un 70%. Tenemos pacientes sin fiebre, con un 30% que está incluido con otros síntomas. El siguiente. Y como región, ¿no es cierto? Nosotros en estos momentos somos el 2,1% del total de los casos de dengue a nivel de Chile. Donde se concentra más en la región de Valparaíso, la región metropolitana. Sabemos que en este año las regiones del norte también tienen un número importante de casos, ya sea Arica, Tarapacá y Antofagasta sumado. Tenemos el mayor riesgo también que dentro de las otras regiones, dado que el vector está presente. El siguiente. El siguiente, para despedirme nomás, dado que las condiciones y características de nuestra región no tenemos, ¿no es cierto? Es un clima seco, sin lluvia, pero mantenemos valles, tenemos aguas que son napas subterráneas, pero siempre va a haber un verde, donde también eso ayuda y facilita también el trabajo con la dificultad que tenemos con el vector, ¿ya? Eso es todo por ahora. Gracias, Eda, por tu presentación. Agradezco luego vendrán las consultas, las preguntas, así que quédase por estos lados, estimada Eda. Gracias. A continuación, entonces vamos a presentar a nuestra siguiente expositora, quien es la doctora Muriel Ramírez Santana. Ella es médica, especialista y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, máster en salud internacional y medicina tropical del Instituto San Carlos III, Madrid, España, PhD en Medical Science for Universiteit de Radboud de Países Bajos. Dentro de su experiencia laboral destaca su trabajo en control de epidemias con Médicos Sin Fronteras entre el año 2001 y 2007. Es socio y miembro activo y actual del directorio de Sociedad Chilena de Epidemiología, habiendo sido su presidenta entre el año 2014 al 2017. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, siendo académica de ella desde el año 2008.
Ha desarrollado proyectos de investigación y publicaciones principalmente en epidemiología de enfermedades transmisibles y epidemiología ambiental y ocupacional. A continuación, nos realizará una actualización en vacunas contra el dengue. Bienvenida, doctora Ramírez. Gracias. Muchas gracias, Paula, y gracias por la invitación de nuestra sociedad hermana, ¿no es cierto?, de la Xochitl. Voy a compartir la pantalla para que vamos viendo la presentación. Bueno, como dijo Paula, voy a hacer una actualización de vacunas contra el dengue, que es un tema de bastante interés porque como nosotros no tenemos dengue autóctono masivo, digamos, en nuestro país, ni siquiera muchas veces ni sabemos que hay vacunas. Entonces es interesante poder conocer sobre las vacunas que existen contra el dengue. Estamos en un brote en Latinoamérica y la OPS señaló hace un par de semanas atrás que la vacuna no va a doblegar la epidemia. Y eso es como un statement así bastante fuerte y la idea es un poco mostrarles por qué la OPS tiene esta postura en relación con la vacuna. Vamos a revisar algunos temas, algunos puntos en relación con las vacunas, la protección poblacional que existe en los lugares donde el dengue es endémico, los requerimientos de una vacuna ideal para el dengue, las vacunas que están probadas en su efectividad, otras vacunas que están en desarrollo y algunos mensajes clave en relación con vacunas contra el dengue y conclusiones. Primero que hay en varios países, ¿no es cierto?, no solamente en Latinoamérica, sino que también en toda el área del Océano Índico, hay zonas endémicas alrededor del mundo, como bien nos mostró el colega en la primera presentación. Y ya en esas áreas endémicas, la mayoría de las personas ha tenido contacto con el virus al llegar a la adolescencia. Como vemos acá, ¿no es cierto?, en un estudio desarrollado en Asia, en que ya los niños ya sobre los 9 años, sobre el 80% de los niños ya presentan anticuerpos, o sea, son seropositivos contra el dengue. Si pensamos en lo que es una vacuna, lo ideal sería proteger a los niños que están menor de esa edad, ¿no es cierto?, que no han tenido tanto contacto con el dengue. Entonces, para los niños pequeños, en este minuto no hay vacunas aprobadas para los menores de 4 años, siendo que tienen una carga importante de enfermedad. Otra carga importante de enfermedad lo tienen las personas mayores, que además las personas mayores tienen comorbilidades que hacen de que la susceptibilidad sea mayor a las complicaciones del dengue o a tener incluso fallecer por dengue. Y tienen mayor severidad, ¿no es cierto?, en el cuadro clínico, y sabemos también que en muchos países, como en el caso de nosotros, ¿no es cierto?, es una población que estamos en proceso de envejecimiento. Tenemos una alta carga de enfermedad en personas mayores. Y finalmente está una enfermedad que afecta mucho a los viajeros, sobre todo a viajeros que somos susceptibles, que no hemos estado expuestos y que al desplazarnos a lugares donde el dengue es endémico, tenemos entonces una mayor susceptibilidad. Es la segunda causa de hospitalización de viajeros en Asia y la vacuna, hasta el momento, vamos a ver las características de la vacuna, las vacunas para ser utilizadas requieren haber tenido contacto previo con el virus. Y lo otro importante es que las vacunas que se han desarrollado son de virus vivo atenuado, con lo cual las contraindicaciones son de importancia, sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia, sea adquiridas o sea, ¿no es cierto?, por situaciones de comorbilidades, o también, ¿no es cierto?, pacientes que estén en tratamiento con inmunodepresores. Otro punto que hay que tener presente antes de hablar de las vacunas es que dado que existen 4 serotipos de dengue, como explicó el colega previamente, se pueden adquirir 4 veces infecciones de manera separada, ¿no es cierto?, dada esta existencia de los 4 serotipos. 1, 2, 3 y 4. Serotipo dengue 1, 2, 3 y 4.
Y por lo tanto, las vacunas en este minuto, la tendencia es a que sean vacunas tetravalentes, es decir, vacunas que contengan los 4 serotipos de virus, ¿ya? Y eso se basa en que el tener, ¿no es cierto?, una vacunación tetravalente equivaldría a tener las 4 infecciones a la vez, ¿ya? Y ya se sabe por los estudios de seguimiento de inmunogenicidad de que tener 2 infecciones seguidas de dengue ya dan algún tipo de protección. Entonces, la tendencia a las vacunas es a que sean tetravalentes. Y esto también es interesante porque los estudios dicen, ¿no es cierto?, que hay una interacción en la inmunogenicidad. Vale decir, por ejemplo, acá en la figura A, ¿no es cierto?, este grupo de personas, ¿no es cierto?, fue infectada con el serotipo 1, ¿ya? Y a través del tiempo desarrolla anticuerpos contra el serotipo 1, pero también contra los otros serotipos. Y ya con una segunda infección con un serotipo 2, se potencia la respuesta inmunitaria contra los otros serotipos. Pero como ustedes pueden fijarse acá, los serotipos 3, los anticuerpos contra los serotipos 3 y 4, sobre todo el 4, son bastante menor en su desarrollo, ¿ya? Entonces, dicho esto, la vacuna ideal contra el dengue tiene que cumplir una serie de condiciones, ¿ya? Para que sea realmente, nosotros digamos, es una vacuna que puede combatir, ¿no es cierto?, esta enfermedad como lo necesitamos. En primer lugar, segura, siempre, ¿no es cierto?, que los efectos adversos no sean severos. Ya dijimos que son virus atenuados, por lo tanto, eso ya es una limitación. Deberían ser vacunas tetravalentes que presenten los 4 serotipos de virus, ¿ya? Que además sea eficaz contra esos 4 serotipos. Situación que ya vimos, ya que con una segunda infección no necesariamente te va a proteger, ¿no es cierto? Va a desarrollar anticuerpos sobre todo contra los serotipos 3 y 4. Luego, en los países en los cuales se utilice, tiene que tener una alta cobertura para que efectivamente pueda ir protegiendo a los más susceptibles, y sabemos que hay países en los cuales no se dan las condiciones para tener altas coberturas de vacuna, amplia inmunización y también en todas las edades, ¿ya? Ojalá fuese dosis única que te permita una facilidad de uso y una adherencia, ¿no es cierto?, a que haya con dosis únicas es mucho más fácil que con 2 o 3 dosis se necesita una adherencia, ¿no es cierto?, a mantener la vacunación. Y finalmente, que sea adecuada para viajeros, cosa que hasta el momento no ocurre porque las vacunas que vamos a ver que existen requiere haber tenido contacto previo con el virus y que además sea adecuado para utilizar en brote, o sea, que te genere una protección rápida, ¿no es cierto?, para proteger. Las vacunas, como dije, que están desarrolladas en este minuto son todas de virus vivo atenuado. Tenemos 2 vacunas, ¿ya? Una es la CIDTDB, que la primera licencia se otorgó en el año 2016, o sea, como ven, es bastante reciente. Tiene una eficacia bastante baja en menores de 9 años, que ya vimos que son los que necesitan más protección, y en personas que nunca han sido infectadas previamente. Los ensayos clínicos reportan un alto riesgo de hospitalización y enfermedad severa en individuos que son seronegativos antes de vacunarse, o sea, no serviría para personas que no han tenido contacto previo con la vacuna. Por lo tanto, antes de indicar la vacuna, la persona necesita hacerse la serología y si está positivo se puede vacunar. Ya eso es una complicación, ¿verdad? Y además tiene ciertos efectos secundarios. Este uso de esta vacuna está aprobado en mayores de 9 años y hasta los 45 o 50 años en algunos países. La segunda vacuna, que es la que mencionó el colega, que es la Takeda, le llaman Takeda, es la TAC 003, tiene eficacia probada para reducir el dengue sintomático hasta 3 años después de haberse vacunado.
Sin embargo, la eficacia disminuye en el tiempo, ¿no es cierto? Pero sí mantiene a cierta eficacia para reducir la hospitalización, ¿ya? O sea, el dengue más severo. Y puede además ser usada en personas seronegativas, ¿ya? Eso es algo favorable. Sin embargo, la eficacia no es concluyente contra los serotipos 3 y 4, ¿ya? Y está su uso aprobado, según los países, en mayores de 4 años, con 2 dosis separadas de 3 meses o 3 dosis, hasta depende del país, ¿ya? A veces separación de 3 meses o de 6 meses. Aquí vemos algunos artículos, ¿no es cierto?, que están publicados, que están evaluando la eficacia, la inmunogenicidad y la seguridad de esta vacuna de la CIDTDB. En el análisis conjunto del metaanálisis se mostró una eficacia de alrededor del 59%. O sea, no es muy alta y tiene diferencia, como bien dijimos, entre si el sujeto es previamente seronegativo o seropositivo, que acá la eficacia disminuye bastante. Y la TAC 003, acá vemos en la figura A, la incidencia acumulada de dengue confirmado por virología, y acá las hospitalizaciones, que serían los dos resultados, outcome, de la evaluación, y efectivamente, ¿no es cierto?, acá hay una disminución de las incidencias en las personas, ¿no es cierto?, simplemente mayor acá en lo que es el dengue confirmado para las personas previamente seronegativas, es menor la eficacia, ¿no es cierto?, que para las seropositivas. Y lo mismo en relación con las hospitalizaciones. Que está en investigación en Brasil, en el Instituto Butantan, que es la Butantan DB, tiene ensayos clínicos reportados con un seguimiento de hasta 2 años de seguimiento, en este minuto está como en fase 3. Lo bueno de esta vacuna es que se ha probado con dosis única, una sola dosis, es inmunogénica, ¿ya? Tiene una eficacia de 73% en personas seronegativas. Eso también es una buena noticia, ¿ya? Con una dosis, entonces, la eficacia contra el serotipo 1 es del 90% y contra el serotipo 2 alrededor del 70%. Sin embargo, nuevamente, serotipos 3 y 4 no presenta anticuerpos detectables con esta vacuna, y en una segunda dosis no aporta un mayor beneficio, o sea, con una dosis eso es suficiente. Y hay otras vacunas que han parado su desarrollo porque se ha visto que no producen una inmunidad suficiente. ¿Cuáles son los mensajes clave entonces con que nos quedamos? Las nuevas vacunas son efectivas, más en individuos seropositivos, pero también esta nueva vacuna de Butantan es efectiva en individuos seronegativos. Eso es una buena noticia. Vacunas para personas mayores o niños muy pequeños sigue siendo una necesidad, ¿ya? Lo mismo que también debería estudiarse cómo va mejorando o cómo podría mejorar la inmunogenicidad de los refuerzos con estas vacunas. Y bueno, son diferentes formulaciones, siempre y cuando sean tetravalentes, y tienen diversas capacidades, ¿no es cierto?, de producir anticuerpos dependiendo de la formulación. Esos son como los mensajes clave. Concluyendo, el dengue es una enfermedad, ¿no es cierto?, de rápida expansión a nivel mundial, que tiene un alto impacto sobre todo en viajeros. Contamos con 2 vacunas tetravalentes de virus atenuado que tienen ciertas restricciones. Hay otras vacunas en procesos de desarrollo. Han demostrado ser efectivas para dengue severo en niños. Sin embargo, su protección es variable dependiendo del tipo de vacuna, de la edad de las personas y el estado de infección previa, ¿ya? Ya vimos que hay ciertas vacunas, ¿no es cierto?, que son poco protectoras para las personas seronegativas. Y por lo tanto, teniendo todos estos resultados, aún se requiere mayor desarrollo y mayor, ¿no es cierto?, estudio, en especial para ciertos grupos de poblaciones,
Y lo que sí estamos claros es que las vacunas no son la panacea en este minuto y no nos van a librar de la epidemia, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser complementario con las otras acciones que ya se han comentado de prevención y que tienen que ver con el control del vector, ¿no es cierto? Que es en este minuto lo más importante, ¿ya? Eso es lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ramírez, por la breve pero muy clara exposición sobre los beneficios que puede provocar las diferentes vacunas y la esperanza de que podamos tener una vacuna que sea un poco más efectiva de la que la tenemos. Así que muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a abrirnos para... ya hay preguntas en el chat que vamos a hacer a nuestros expositores. Y luego a lo mejor podríamos ver si alguien levanta la mano para dar alguna pregunta, si es que nos queda tiempo. Ya. Al doctor San Martín, el Estoy viendo la doctor... pregunta, estoy viendo la pregunta. ya. La voy a ir respondiendo. La escribieron. Bueno, gracias, Cristian, por esta pregunta, ¿no? Dice así: ¿el incremento de casos en Latinoamérica tiene relación con el debilitamiento de los programas de control en la región, probablemente asociado a la pandemia? La respuesta es sí. Los programas de control de la Aedes aegypti en el continente surgieron en la etapa de la fiebre amarilla. Y hasta los años 70 lograron la erradicación, como se mostró ahí, inclusive en Chile. A partir de que surge la vacuna, porque se le atribuye todo el mérito de la erradicación, del control de la fiebre amarilla, a esa erradicación que innegablemente tuvo un gran mérito en todo el continente americano, pero el surgimiento de la vacuna para la fiebre amarilla, con una alta eficacia, combinado con el programa de erradicación, logró eliminar la fiebre amarilla urbana y dejando el reducto en las áreas, en su nicho ecológico rural, ¿no? Donde todavía el virus está ahí, inclusive en estos momentos no deja de haber riesgo de transmisiones urbanas por la infestación que hay del vector y porque grupos de población entran. A partir de ese momento, los programas de erradicación de la Aedes aegypti se empezaron a deteriorar en el continente y la década del 90 dejaron de fluir los recursos que antes fluían a esos programas y realmente podemos decir que se bajó la guardia al no estar el dengue como un problema latente en el continente y la fiebre amarilla desaparecer. Había otras prioridades, se fueron priorizando otros aspectos y empieza un deterioro progresivo de los programas de control de Aedes aegypti. En las últimas 2 décadas, yo diría, se ha fortalecido mucho el control del dengue, pero los programas de erradicación siguen estando severamente afectados. Y la pandemia, que fortaleció mucho las capacidades de respuesta de las instituciones de salud hospitalaria de segundo y tercer nivel, sobre todo, y sobre todo dentro de estas instituciones, las terapias intensivas que tuvieron que dotarse de ventiladores y de un grupo de recursos para salvar vidas, las actividades de control del vector, que son netamente preventivas, pues se vieron también severamente afectadas. Para tener un dato concreto, nosotros acabamos de terminar ciertas encuestas que estamos haciendo post pandemia y efectivamente lo que estás preguntando y lo que estás diciendo, pues está corroborado que sí hay un deterioro progresivo, sobre todo las actividades de control, y tú lo mencionaste que en estos momentos, no lo mencionaste tú, pero alguien mencionó que en estos momentos hay una disminución de recursos inclusive en el propio país que está combatiendo el Aedes aegypti. La otra pregunta está relacionada, que si podía haber un rol en la resistencia del mosquito, pues sí. El uso y mal uso del insecticida, de los productos químicos, con dosis inadecuadas, con técnicas inadecuadas, es decir, la decadencia en la calidad con que se tiene que aplicar esa logística
y la falta de control, de fiscalización y de supervisión también ha permitido que mecanismos de resistencia surjan en el Aedes aegypti. Y el más peligroso de todo es la resistencia a los larvicidas, que es cuando el vector es más vulnerable. Entonces, el temefo o el abate al 1%, que pudiéramos decir el patrón de oro en el continente en los últimos 50 años de uso, pues cada vez tenemos mucho más resistencia y han entrado otras moléculas, pero lamentablemente el mercado de la salud pública para el uso de plaguicidas no es un mercado muy nutritivo para la industria del químico, como lo es la agricultura. Entonces, las nuevas moléculas casi siempre se priorizan para el uso de agricultura y nosotros en salud pública se ve beneficiada con aquellas moléculas que entonces tienen una baja toxicidad, se le puede y se puede utilizar en salud pública por el bajo daño, es decir, porque sanitariamente producen el menor efecto o daño ambiental y humano, digamos piretroide de segunda, tercera, cuarta generación. Para larvicidas, piroproxifeno, hoy entran otros elementos y están apareciendo nuevas tecnologías. La Wolbachia, los mosquitos genéticamente modificados, que en ellos se ha puesto también mucha esperanza. No hay una varita mágica, pero tienen también problemas como el de la vacuna, que me gustó mucho esa presentación de vacuna porque dio una imagen muy buena de lo que está ocurriendo actualmente. De hecho, yo diría algo más, metiéndome en el mundo de la doctora Ramírez, que no es el mío. Pues Chile, que no tiene dengue, el uso de la vacuna, donde todo el mundo es susceptible, donde la seronegatividad es prevalente, pues no es la mejor vacuna para ese país. Aplica tanto como para el viajero. No sirve para el viajero, pero tampoco una vacuna que sería muy útil en el país. Y tu última pregunta. Es un tema relevante para el control de mosquitos. Sí, sí, eso que te decía de los químicos y es extremadamente relevante la aparición de la resistencia. Por lo tanto, los programas de monitoreo y de sensibilidad y resistencia son clave en todo el continente, en todos los países de la región. Sin una política clave, buena, de uso de insecticidas, es muy difícil lograr a largo plazo y de manera sostenible control del vector. Gracias, doctor San Martín. Tengo una pregunta para la señora Eda Siches. Dice, la red asistencial de la región de Arica, tanto atención primaria como hospitales, ¿cómo se han preparado frente a un eventual brote de dengue en capacitación en atención clínica, sobre todo en dengue grave? Hola, es una pregunta bastante interesante y que es la que nosotros manejamos en forma constante, sobre todo viendo una pronta introducción de dengue autóctono en la región. Lo que nos hemos preocupado bastante, junto con el servicio de salud, es mantener a nuestros equipos médicos capacitados con cursos que son de la OPS, y lo que hemos hecho y planificado mediante médicos que tenemos trabajando en el hospital, que es una infectóloga, es capacitar al equipo médico. Pero va más allá para ser más efectiva. Realmente si la capacitación está llegando a todos con un denominador, ¿no es cierto?, de la capacitación de los médicos frente a esta situación. Atención clínica para pacientes en el manejo y control y sobre todo para identificar los dengues graves. Para la atención clínica, Arica en estos momentos tiene desarrollado para los médicos, todos los médicos que ingresan al sistema y los médicos que están en actividad, o sea, son médicos activos, la obligatoriedad de la capacitación de este curso de la OPS, que es el manejo clínico de los pacientes. Y por otro lado, la atención primaria, que también depende de las redes de asistenciales, se está manejando como indicador y una evaluación mensual de la capacidad que tenemos en estos momentos, una cobertura de médicos
que tengan esta capacitación. También poder establecer de alguna manera, pensar en una pasantía en lugares donde pudiera haber un ejercicio mucho más activo, ¿ya? Esto está como en pensamiento, es como una forma también de trabajar y podríamos verlo con la OPS, pero Arica está bastante activo en esto. Nosotros hemos tenido una reunión hace poco, eh, justamente ayer y la semana pasada, para evaluar las condiciones de capacitación de los equipos, para evaluar las condiciones también para tener una respuesta ante una situación de emergencia, de brote. Lo que sí nos falta, y como todos lo hemos visto, son los recursos, ¿ya? Pero está todo en vías, ¿no es cierto?, de implementarse cuando alguna cosa, algún brote se manifieste, tener la planificación para hacer la ejecución. Si es que te respondo a la pregunta, y si quiere Sí. alguna otra información más. Muchas gracias. Muchas gracias, Eda. Sí, esta es una pregunta. Agradecemos a Mauricio Castillo, quien había hecho la pregunta que contestó Eda. Y aquí hay una pregunta que a lo mejor podrían contestar los cuatro brevemente, no más de un minuto. Nelly Baez nos pregunta si es posible aunar a los distintos actores para erradicar el vector, como que lo que se logró en el siglo pasado con el doctor Juan Noé para la malaria. Es una pregunta que hace. Si alguien nos pudiera contestar. Bueno, comentar que los métodos del doctor Juan Noé en ese tiempo implicaban, por ejemplo, el uso de insecticidas que hoy día están prohibidos. Implicaba también el uso de aceites y petróleos en aguas, uso de insecticidas en agua de bebida. Entonces, los métodos que se utilizaban en esos tiempos hoy día son bastante impracticables, medioambientalmente hablando. Además que todos estos fenómenos de resistencia también han generado complejidad. Ojalá el intersector, en este caso, se pueda ir moviendo, pero también sabemos que cuesta cuando no empezamos a ver los enfermos y no empezamos a ver que esto puede estar cerca de nuestra casa. O sea, no creíamos tanto en el COVID a un par de meses de que se decretara la pandemia. O sea, nos cuesta un poco en ese sentido. Sin embargo, por lo menos hay gente que está interesada y que está intentando llevar esto hacia un mayor trabajo, pero está difícil, no es posible. Voy a meterme en esta respuesta, si me lo permiten. Por Lo supuesto, primero, gracias. Mire, lo primero que no se puede comparar el pasado con el presente, ni atribuírsele ni siquiera que apareció una vacuna y el vector se expandió. Cuando el primero que descubrió la Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla empezó a combatir lo que fue Carlos J. Finlay, con una piqueta, un pico, en la ciudad de La Habana, destruía los depósitos de agua de la población que tenían Aedes aegypti. ¿Cuántas brigadas habrían que entrar? ¿Qué ciudad es abordada con ese método? ¿Qué haría Finlay en Río de Janeiro? No habría ni mapa que lo pudiera conducir en aquellas. Hoy hablamos de megaciudades. El continente está lleno de megaciudades, con ciudades extremadamente cosmopolitas, con una dinámica de vida totalmente diferente. Estamos hablando del mosquito, del vector mejor adaptado a la vida doméstica que hay en el continente. Es un mosquito que tiene mecanismos que ha creado a lo largo de siglos de adaptación sumamente eficiente para hacer perdurar la especie. De hecho, sus huevos, 18 meses después de haber sido puestos, si entran en contacto con agua, vuelven a eclosionar. De hecho, es capaz de llevar el virus en la transmisión, inclusive transovárica. Si se infecta con el virus del dengue, sus huevos pueden estar ya infectados en nuevas generaciones, donde la hembra, que apenas pone 300 huevos, pero no los pone todos en el mismo depósito, los distribuye en muchos depósitos para la sobrevivencia de la especie y pudiera estar mucho
más mencionando todas estas habilidades que ha desarrollado el vector. La confluencia de todos los factores es clave. La mejor respuesta se daría con una estrategia que integre todos los actores sociales, porque no está tan lejos el mosquito para combatirlo. Está en mi casa, está en la casa de los que estamos aquí, no es, y en la del vecino. Entonces, hay que combatirlo desde adentro, pero es un tema de cultura sanitaria, de educación sanitaria, que se logra, pero en esos cinturones de pobreza hay muchas otras prioridades. Hay pobreza y pobreza extrema en América Latina, en estas grandes ciudades que están infectadas. Entonces, el desafío es muy grande, va más allá del sector salud y solo una respuesta a nivel de gobierno, con todos estos entes sociales, gubernamentales, inclusive religiosos, distintas culturas, tomando en cuenta la cultura y la población, se puede lograr un avance hacia el control del vector en otras condiciones y tener epidemias con menos intensidad, hasta que estas otras herramientas estén maduras y se puedan aplicar eficazmente tanto en vector como en inmunización. Gracias. Sí, yo creo que ahí contesta lo que Jimena Muñoz nos señalaba, que se debería repetir algo parecido a lo que es cómo se enfrentó aquí en Chile el cólera en los años 90. En esa oportunidad se hizo una suma de todos los ministerios y rápidamente se atendió al brote e incluso desapareció el tifus durante un tiempo. Así que sí, comparto de que es un trabajo con la comunidad donde ahí puede que nos falte cómo están reaccionando la población con respecto a esta enfermedad. Como que la ven distante, como que no es nuestra, al menos aquí en Chile. Aparentemente no tendría más preguntas, así que quiero darle la palabra a Guadalupe Vergara, nuestra presidenta, para que diga las últimas palabras a la gente y a nuestros expositores. Voy a recordar que en esta oportunidad se presentó el doctor José Luis San Martín, experto en dengue de OPS, OMS, Eda Siches y David Hernández de la Seremi de Salud de Arica, la doctora Muriel Ramírez, epidemióloga que nos habló de vacunas de la Universidad Católica del Norte, y también nos dio los saludos Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Así que, Guadalupe, te doy la palabra. ¿Estás con el micrófono apagado, Guadalupe? Perdón. Antes de la despedida quisiera dar unos minutos a Sergio Muñoz, nuestro presidente de SOCHEPI, para que exprese sus opiniones respecto al evento. Está sin palabra. Estás Tu con micrófono. micrófono, tu micrófono, Sergio. Ahora sí, ahí sí. Bueno, fantástico. Gracias, Guadalupe. Mira, agradecer, digamos, a nombre de la Sociedad Chilena de Epidemiología la oportunidad que nos ha dado Xochizal de poder participar en este importante evento. Esperamos nosotros de que sea el primero de muchos eventos de aquí a nuestro próximo congreso, ¿no es cierto?, que va a ser en octubre del próximo año. Simplemente eso, agradecer y, por supuesto, disponible a esta colaboración estrecha que ya lleva muchos años de vida, ¿no? Gracias, también agradecer a los expositores, a nuestra representante ahí, Muriel, que lo hizo fantástico, como todos los demás, y seguimos atentos a nuevas colaboraciones. Gracias, Guadalupe. Bueno, yo realmente agradezco a todos los participantes que estuvieron escuchando en este conversatorio que se alargó un poquito, pero fue muy interesante. Agradecer en especial a José Luis San Martín, que yo sé que tiene una agenda muy, muy ocupada por su... Perdón, se me apagó la... Te estamos viendo bien, Guadalupe, y te escuchamos bien. Es que se me había cortado el micrófono. Por su gentileza para acceder, digamos,
a esta hora de la noche hacernos una presentación tan brillante como lo hace siempre, ¿no? Y agradezco a todos los participantes, digamos, los exponentes que estuvieron también, el doctor García del Ministerio de Salud, porque su jefa lo mencionó para que participara. Jimena no podía estar por múltiples cosas, pero lo designó al doctor García para que representara al Ministerio de Salud. Así que, sin más, nos vemos en la próxima. Y recuerden que al salir les va a llegar una encuestita para que nos den su opinión de otras actividades que podemos ir haciendo y además que evalúen esta actividad. Así que muchas gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Chaito. Ah, buenas noches, Muchas gracias. Gran iniciativa. Buenas noches.